gracias por acompañarnos. La tarde de hoy lo que vamos a hacer es presentar un cuadernillo que armamos en conjunto con Ana Laura y Nico participó con la corrección del material. Si bien hace unos meses que está circulando, este momento lo necesitábamos como simbólicamente para cerrar de alguna manera el haber hecho este material, pero también para abrir una nueva etapa de este proyecto que ya les contaremos en un rato, que tiene toda la intención de ser de empezar hoy con una nueva etapa, que es seguir haciendo estos cuadernillos con otros temas y con la participación de otros compañeros y otras compañeras, así que nada. Le voy a pasar el micrófono a Laura, que quiere decir algo efeméride. Claro, bueno, nada, en primer lugar, sí, también, que se hayan venido hasta acá, sabemos que son tiempos y que todo el mundo está trabajando al palo, con el cansancio de esta hora, pero bueno, la verdad que está buenísimo. No, porque hoy con Mariana estábamos hablando de cómo arrancar y el 13 de julio se conmemora el nacimiento de Handal. Y en realidad nosotros le pusimos Handal, que fue un poco tirando nombres y bueno, y en esta cuestión de también de recuperar el significado de lo que significa la palabra Handal, ¿no? Y bueno, y en realidad lo que queríamos decir es que Handala fue creado en 1900, yo busqué acá como para leer algo hoy, bueno, y encontramos esto que estaba publicado obviamente en una red, como bueno, es una linda síntesis como para largar y poner un poco a contar de qué se trataba el nombre. El Handala fue creado en 1969 por el dibujante palestino Nasir Ali. El dibujo representa a un niño refugiado de 10 años que simboliza la edad que tenía su autor cuando fue obligado a abandonar Palestina en 1948. Su nombre procede de Handal, una planta trepadora que crece en el desierto, de sabor amargo, que ayuda a la resiliencia del pueblo palestino. Handala comenzó representando a los refugiados palestinos y rápidamente se transformó en la imagen de todo un pueblo, convirtiéndose en un icono de resistencia palestina y hoy en un símbolo global contra la injusticia, la ocupación y el colonialismo. Entonces, bueno, un poco contarles que nosotros pensamos en Handal, ¿no? En esa hierba resistente que en realidad representa la resiliencia del pueblo palestino, y dijimos, bueno, vamos a ponerle ese nombre a estas publicaciones. Y además, en realidad la fecha fue totalmente al azar porque no habíamos pensado en hacerlo hoy justamente que se conmemora, y hoy estábamos conversando y bueno, justo se dio la fecha y nos parecía que estaba bueno compartir con ustedes la casualidad. Así que bueno, nada, la idea era, como decía Mariana, comenzamos a trabajar y a conversar cómo materializar algunas cuestiones que Mariana como ilustradora, yo como profe de historia, que venía estudiando la historia de Palestina y que la venía trabajando. Y bueno, y la idea en realidad hoy es simplemente compartir con ustedes una experiencia de cómo fue para nosotros elaborar un material. Esto en realidad empezó con este material hoy, que habla sobre un proceso de la historia de Palestina, que la idea es continuar con otros cuadernillos que sigan abordando diferentes momentos, que bueno, después más adelante podemos como leerlos rápidamente, que están en el manual, pero que también estamos invitando a esto, a que se sumen, que esto es una instancia de encuentro entre profes, profas, gente que también acompaña porque les interesa la causa de Palestina, y bueno, me parece que también está bueno que venga con ese interés, ¿no? Pero bueno, sumar, quien quiera venir y decir, bueno, yo la clase de historia hace muchos años que vengo dando este tema y tengo ganas de compartir con ustedes y de escribir y de armar algo, bueno, que se sume, ¿no? Pero bueno, vamos a comprometer a Nico, que se tuvo que leer todo el cuadernillo, y bueno, y hoy lo comprometimos a que nos dé un poco cómo fue su recorrido. Bueno, buenas tardes. Sí, mi lugar acá es muy modesto, producto de la amistad y de que soy la persona que seguro que leyó todo el material entero. Eso es un trabajo el mío, es importante, pero no es sustantivo. Yo hice la corrección, pero
eso, estuve como leyendo, para mí fue como muy impactante, no es que muchas de las cosas que ven acá no las conocía, pero leer tan sistemáticamente me impactó mucho, y un poco mi lugar acá es más de la amistad y más del lugar circunstancial que yo tuve acá, creo que también tiene que ver con pensar qué puede aportar, qué puede servir un libro como este para quienes no somos profesores o profesoras de historia, porque acá claramente hay una orientación hacia el trabajo en clase de historia, pero yo creo que el material es muy valioso también para quienes somos docentes de otras asignaturas. La verdad que mi lugar es medio en eso porque yo soy de filosofía, entonces es medio cercano, hay un montón de cosas que yo puedo como retomar, y de hecho desde que tomé contacto con el material, incluso antes de que estuviera editado, ya empecé como a generar cosas en clase. A mí me parece que el librillo sirve porque es muy claro, es muy sistemático, está muy bien documentado y nos ayuda como siempre a tener referencias claras, como tanto para trabajar en clase. Repito, yo soy profesor de filosofía, hay muchas cosas donde yo puedo ejemplificar, y ya he ejemplificado con cosas que están ahí en el librillo, por más que no haga el dossier de actividades o no vaya a hacer como la lectura del documento, pero por ahí profes, colegas que son como de otras asignaturas también tienen la posibilidad de traerlo en otros ámbitos, porque en realidad el dar clase es mucho más que el dar clase, ¿no? Muchas veces estos temas en estos años han salido. Sale en esos 5 minutos al principio, en esos 5 minutos al final, en el pasillo, en el diálogo desde quienes integramos los núcleos sindicales con los gremios estudiantiles. Hay un montón de lugares donde tener una información así sistematizada y clara es importantísimo, y yo creo que eso es un gran aporte en un librillo como este. Yo decía un poco el chiste de Laura que lo único que había hecho era como volver a leer el librillo para tenerlo un poco fresco. No voy a hablar del contenido porque pero le había vuelto a leer porque no quería citar mal frente a tanta gente que asumía que iban a ser profe de historia, la famosa y remanida séptima tesis de Walter Benjamin, en esas tesis sobre la filosofía de la historia, que invita como a peinar la historia a contrapelo, ahora ya me olvidé si es exactamente así, como a romper con esa empatía que suelen tener los historiadores clásicos con los vencedores, y donde dice aquella famosa frase que todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento verbal, ¿no? Y justamente a peinar la historia de contrapelo como para hacer ese acto, se dice en la introducción, un acto de justicia cognitiva, ¿no? En filosofía, en las últimas décadas se habla mucho sobre la idea de la justicia epistémica, ¿no? Como un acto de justicia en la producción del conocimiento, pero también en lo que tiene que ver con la construcción de ignorancia. Desde hace un par de décadas la filosofía viene como pensando mucho en la idea de que estudiamos mucho el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, pero también hay que estudiar cómo se produce la ignorancia, porque hay silenciamientos que son buscados, que son adredes y que son ideológicos. Y un material como este, pienso que tiene un valor importantísimo justamente en eso, en plantear una suerte de contrahistoria, en permitirnos acceder a materiales que de otra manera en las bibliografías oficiales no están. Entonces, por supuesto, ahí para quienes trabajan en clase de historia es fundamental, pero creo que para quienes estamos comprometidos, digamos, con la causa del pueblo, con la causa palestina en particular, es una fuente importante. Es decir, agradecerle a las chicas por dejarme ser parte de esto. Hamdal nació en la calle. Con Laura nos conocimos en las marchas. Y si bien las dos somos profesoras de historia, no nos conocíamos ni de dar clase en el mismo liceo, ni de haber estudiado en el mismo momento en el IPA. Y este es un material que es para el aula, pero que nace de ese espacio, que es de encontrarnos, poniendo el cuerpo en las manifestaciones, y no siempre es bien visto este cruce entre militancia y material didáctico. De hecho, generaba dudas de cómo
empezar a trabajar, pero sabíamos que teníamos que hacer algo. Y hace 1 año y medio, más o menos, empezando el verano, tuvimos una reunioncita de media hora entre ir a buscar niños a la escuela y entrar a dar clase, que empezó todo esto, que fue sentarse a tomar un café y decir, bueno, lo que vamos a hacer, tenía otra forma de esta idea. Queríamos hacer un relato gráfico de la historia de Palestina, terminó siendo muy ambicioso en ese momento, y decimos que lo más importante era empezar a rescatar sobre todo la experiencia de aula que tenía Laura, la cantidad de horas de lectura que tenía, y que eso se transformara en un material para compartir con nuestros colegas. Y esta idea, además, germina en encontrarse con nuestros compañeros y compañeras en la sala de profesores y ver cómo decidieron dar un tema al margen del programa. Y dar Argelia, Haití, el agua, o dar temas que no están explícitas, o sea, no están en el texto de la currícula oficial. Si bien el programa nos habilita a hablar de derechos humanos, a hablar de genocidios, a hablar de limpieza étnica, cada uno de nosotros elegimos qué tema dar. Y entonces esto era germinar hoy Palestina, pero también dar lugar a quien quiera sumarse y quien esté dando clase de un tema que de repente no se encuentra en el manual, o que viene poniendo en práctica un montón de ejercicios y probando cosas y que tenga ganas de compartirlo con el resto. Así que si bien esto es un material sobre Palestina, y ahora Laura se va a encargar de contar un poco cómo fue que lo organizó y cómo fue que lo escribió, es un material que es una invitación a compartir lo que hacemos muchas veces en solitario, a tocar esos temas que no están en el manual, que no están en el programa oficial, y que también está abierto no solamente a la historia, sino que, bueno, que sea un material para que gente de filosofía o gente de literatura o gente de otras ciencias que tenga ganas de armar material, tenga acá como el espacio. Así que, bueno, ahora Laura nos va a contar un poco más su proceso de escritura y de dónde viene todo esto. Bueno, obviamente que me gusta cómo lo resumió Mariana, porque es verdad que nosotras no nos conocíamos y que terminamos un poco encontrándonos en los diferentes espacios, y Profas también tiene un poco hasta su responsabilidad, que son las que nos convocaron para conversar un día sobre Gaza y hacer un poco de catarsis sobre las cosas que nos estaban pasando y veíamos y nos atravesaban. Y a raíz de eso yo conozco a Mariana y a raíz de eso nos ponemos a conversar, y bueno, y es como terminamos con esto. En realidad, bueno, no es fácil hacer un material para compartir, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido también es como mostrarse y como poner ¿no? al descubierto lo que vos pensás o cómo vos creés que lo tenés que decir, y eso para mí también ha sido un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De hecho, por algo no lo había hecho hasta ahora, porque me costaba, porque no quería, porque también nuestra tarea docente es una tarea que, primero, que no nos da el tiempo, porque ya sabemos, no tenemos tiempo para ponernos a escribir nada, y además también porque viene de mucha oralidad. Entonces yo muchas veces sentía que no estaba preparada como para sentarme a escribir todo esto, y tampoco sé si lo hice bien. Hoy lo hice, di el paso y me tiré al agua, y bueno, ojalá esto termine sumando, ¿no? Mucho más gente que tenga ganas de decir, bueno, Laura, Mariana, me quiero sumar a compartir mis prácticas, ¿no? Pero también, de alguna manera, yo hace muchos años que vengo estudiando la historia de Palestina. Diría que primero siempre sentí curiosidad y nunca me supieron contestar las dudas que tenía, un poco eso. Y después, bueno, me fueron pasando cosas como
Por ejemplo, un profesor de árabe con el que fui un par de años me decía que era karma, te persigue, te persigue, te persigue. Me pasan cosas que igual son como bastante particulares en ese sentido, ¿no? Pero todo arranca, por ejemplo, en la práctica de tercer año de IPA, que mi tribunal final, Alfredo Visconti, me dijo: vas a dar el conflicto palestino-israelí, que es un tema precioso. Cham, yo no tenía ni idea. Digo, ay, me encanta, yo quiero saber sobre Palestina, pero no tenía ni idea. Hoy me doy cuenta que la clase que di no la daría hoy, la verdad que no la daría, sin duda, porque bueno, porque tengo otra mirada acerca de cuál es la realidad de Palestina, que no tiene que ver tampoco con cómo Alfredo no vino y me dijo tenés que enseñar esto, ¿no? Sino más bien como que también él encontraba las propias dificultades en el tema, pero le parecía que tenía que estar en la clase. Y ahí arranqué. Después, por otro lado, también llego al IPA y en cuarto año Roger Shaimonat nos propone hacer una monografía del tema que nosotros querramos. Y yo le dije, yo quiero hacer Palestina. Yo no sé nada, pero dale. O sea que me iba encontrando con gente que se sumaba a darle hacia algo, pero bueno, pues yo no sé nada, tampoco tengo mucho en cuanto a la bibliografía, pero dale, animate y empecé a buscar. Y la verdad es que a partir de ahí no pude como salir de ese tema, ¿no? Con las dificultades también de que toda la literatura que hay acá en Uruguay es una literatura sionista, entonces también eso era una dificultad porque me encontraba con poco material y que me encontraba, seguía repitiendo como un relato que no salía de la guerra, no salía del conflicto y muchas veces no salía de lo religioso también. Entonces, bueno, ¿en qué termina esto, no? Yo no voy a hablar de la historia como una herramienta en el aula, porque ya sabemos, lo dijo también ahora Nico, Mariana lo recupera, pero la idea en realidad es poder decir, bueno, yo comparto qué es lo que a mí me ha pasado en la clase a la hora de enseñar la historia de Palestina, es eso, ¿está? También se me presentaron el desafío de decir, yo quiero que lo lean los estudiantes y las estudiantes y lo entiendan. No quería tampoco caer en algo que fuera pesado ni que terminara teniendo más, no sé, un formato de artículo que de manual. Entonces como que todo el tiempo estaba pensando que esto lo tienen que leer en la clase y lo tienen que entender, más allá de que haya un docente que esté ahí. Pero también por otro lado sabía, un poco conversando por lo que nos pasa a nosotros en nuestros liceos, en las salas de profesores, que me encontraba también con compañeros y compañeras que me decían, yo no lo doy porque es re difícil y no tengo ni idea, no tengo literatura, no tengo historiografía, entonces prefiero no darlo. Y eso también de alguna manera era lo que se me venía a la cabeza, ¿no? O sea, tratar de armar algo con la idea de que, bueno, yo no sé, no he dado Palestina, así como yo como profa de historia no he dado otros temas y no me meto, es como siempre digo, yo con este tema no me meto, ahora por ejemplo está la Guerra Civil Española, 90 años, me voy a poner a estudiar, porque la verdad que, claro, digo, porque no sabemos todo por ser profesores de algo, no por ser docentes, como tampoco yo sé toda la historia de Palestina. Entonces, bueno, un poco la idea, y a eso, y con esto vengo con la idea de por qué tiene este formato. Nosotros con Mariana pensábamos que tuviera diferentes entregas esto, ¿no? O sea, la primera parte, poder plantear, bueno, por supuesto, el posicionamiento, ¿no? Desde el cual nosotros nos paramos con esto, ¿no? El tema de nombrar a Palestina por lo que Palestina es, de romper también con esta cuestión de traer a Palestina solamente cuando hablamos de colonialismo y recuperar de alguna manera la cultura. Eso es un tema que tenemos pendiente también de recuperar la riqueza que tiene la historia de Palestina, bueno, su cultura, y no solamente mirarla desde el conflicto, desde la guerra, que además posicionada así que no es un conflicto, que no es una guerra, ¿no? Sino que es un proceso de colonialismo, de asentamiento, y bueno, de limpieza étnica, y bueno, de hoy ya el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, bueno, poder armar, bueno, en primer lugar como una introducción para quien no sabe nada de la historia de Palestina, por eso la primera parte tenía que ver con esto, ¿no? El sionismo, el mandato británico, después la declaración Balfour, ir haciendo como un recorrido para quien yo nunca di Palestina, puedo agarrar esto y puedo empezar a trabajar, ¿tá? Después, por otro lado, poder traer algunas nuevas, algunas posturas historiográficas nuevas, ¿no? O sea, acá no llega nada, la verdad que ahora no, por suerte, ahora entramos a librerías de Montevideo donde nos encontramos no solamente con historiografía y
con autores y con autoras que han escrito desde hace tiempo la historia de Palestina, sino que también acá en Uruguay se han recopilado trabajos de periodistas, que está muy bueno, y que también eso es un insumo, ¿no? Pero el objetivo era de alguna manera poder traer por lo menos un recorrido por la historiografía que al menos, a ver, esto es como siempre decimos en la clase, elegimos una parte, ¿no? Acá hay, sin duda, muchísimos más autores y autoras para buscar, para replanificar en base a esto los ejercicios, la mirada y las interpretaciones. En este caso yo traté de pararme en un lugar donde digo, bueno, por lo menos la base, ¿no? La base de lo que yo entiendo que es para poder empezar a pensar la historia de Palestina desde otro lugar. Por eso, bueno, ni que hablar la importancia de Aylan Papé, en torno al concepto de limpieza étnica, Rashid Karim, que también es un historiador que está bueno porque plantea que en realidad, si bien entra en tensión el concepto de guerra, pero plantea que Palestina a Palestina le hacen la guerra no solamente Israel, sino también las potencias occidentales, entonces lo enmarca dentro de lo que tiene que ver con esa geopolítica en la historia de Palestina, que me parecía que estaba muy bueno. La importancia también, bueno, de la mirada orientalista, ¿no? Digo, que es algo que atraviesa todo el tiempo, todo, la prensa, la literatura, la historia, y bueno, eso me parecía que también era importante, y bueno, quién más que Edward Said como para poder plantearlo, y ya lo conocí, es algo que es conocido y que sabemos. Y después por otro lado también, bueno, traer, por ejemplo, a Nur Masalka, que trae el concepto de transferencia, ¿no? Como también como para recuperar esa idea de que no es una tierra vacía y que hay un plan estratégico de transferir a la población y también el invisibilizar un pueblo, ¿no? El quitarle la humanidad y el pensar que, bueno, poder en la clase también romper con esta cuestión del mundo árabe, ¿no? Como homogéneo, que es lo mismo ser árabe de Irak, de Palestina, de Egipto. No, hay especificidades, no es lo mismo, ¿no? Y estas cuestiones me parece que de alguna manera se acercan en el cuadernillo como para problematizar todas estas nociones, ¿no? Desde la geopolítica, el problema justamente de la mirada orientalista, y hasta la historia de género de alguna manera, ¿no? Que sin duda, con Mariana, yo le decía, quiero traer de alguna manera a las mujeres, pero no aisladas de la historia, pero bueno, no nos daba tampoco. Decíamos, bueno, vamos a hacer algo solamente de mujeres palestinas. Bien, sí, vamos a hacer algo que recoja la historia de las mujeres palestinas, ¿no? Pero bueno, de esa manera también, el libro de la Nakba de 1948 de Leila Abulaula trabaja muy bien. Rosmarie Said en ese libro habla de la violencia, ¿no? De la violencia hacia las mujeres durante todo el proceso de la Nakba. Es un libro duro, pero que vale la pena si nos queremos acercar también a esa historia oral también, ¿no? Más allá de los documentos, de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias. Es un libro que nos trae los testimonios y que está bueno en la clase también para traer el valor de la historia oral a la hora de reconstruir, ¿no? Y entonces en ese sentido me parecía que ahí en una de las actividades la dimensión de género en la Nakba era algo que obviamente interpela y está bueno trabajarlo, pero además también que bueno ver hoy, ¿no? Con todo el tema de hablar de la violencia, la feminización de la violencia hoy en Gaza, me parece que también los roles de género, como en realidad el papel de la mujer ha sido disputado a lo largo de toda la Nakba y la violencia hacia las mujeres. Y después, por otro lado, también de alguna manera traer otras voces. Bueno, desde acá, desde América Latina, yo en este caso he trabajado con Martín Martinelli porque hace una comparación sobre el apartheid en Sudáfrica y en Palestina que a mí en la clase me ha dado como mucho resultado porque además el apartheid en Sudáfrica lo trabajamos, entonces como en ese sentido lo ven, es claro, lo pueden identificar y Martín Martinelli en su artículo lo compara de una manera con mucho detalle, ¿no? y muy clara. Y me parecía que en ese sentido, por ejemplo, para trabajar con bachillerato está bueno, porque en realidad profundizás, vas a un nivel más profundo en torno a la historia de Palestina y a cómo analizarla, cómo interpretarla, cómo leerla, y me parece que también nos teje otras redes, ¿no? Como por ejemplo el apartheid no como algo que quedó en el pasado, sino que hoy en día tiene otros mecanismos, ¿no? Y por otro lado también, bueno, una autora española que a mí me gusta mucho, que es Luz Gómez, incluimos una actividad de su último libro que se llama
heredar el futuro, que en realidad es la que trae como esta línea historiográfica y hace un recorrido interesante en torno a la historiografía palestina, ¿no? Y bueno, con las dificultades también que eso tiene, porque no es que no haya una historiografía palestina, sino que también, bueno, en primer lugar, el sionismo ha cooptado el relato y la historiografía, y por otro lado, bueno, a veces a nosotros nos pasa que el problema de la traducción del árabe al inglés y después del inglés al español, a veces eso también hace que nosotros no podamos acceder, pero bueno, hay materiales, y ella hace un recorrido interesante por la historiografía que nos permite poder a través de ella seguir buscando. Y bueno, y en realidad nada, la idea es poder utilizar el cuadernillo, que las actividades también acerquen el tema, en definitiva, a nuestros y nuestras estudiantes. A mí me pasa que en realidad siempre pienso que no es difícil que empaticen con la historia de Palestina, porque cuando vos empezás a enseñar lo que es la verdadera historia y cuál ha sido la historia del pueblo palestino hasta hoy, yo siempre digo que habla por sí sola, ¿no? En primer lugar, no me gusta quitarle la voz porque sería tan colonial como el colonialismo en sí mismo, pero digo, me parece que en realidad no se necesita mucho, ¿no? Porque por lo menos entiendo que sí, que hoy podemos tener situaciones en la clase donde nos interpelan y vienen a exigirnos la otra parte de la otra parte, como decía Said, por permiso para narrar, y porque siempre, si vamos a hablar de Palestina, tenemos que tener la otra parte de la historia, pero creo que en realidad se puede apelar a la sensibilidad y la empatía, y creo que hoy en día en la clase los chiquilines, por lo menos yo hace muchos años que trabajo Palestina en la clase y hasta el día de hoy no hay quien en realidad no termine de hablar. Entiendo qué es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y entendiendo que hay genocidio, y bueno, y con bronca, y con indignación, y buscando información, y te siguen trayendo cosas. Entonces, bueno, me parece que la batalla la estamos dando en la clase, y el relato está cambiando, que me parece que eso es importante también, ¿no? Que el relato no solo escrito, sino también en nuestras clases está cambiando, y bueno, y eso es un granito de arena para poder transformar ese relato que ha estado dominando hasta ahora toda la historia, y bueno, en las clases de historia en este caso. Así que bueno, no tengo mucho más para comentarles. Bueno, la idea es que si alguno de ustedes usó el material o quiere comentar algo de lo que leyó el material o quiere hacer alguna pregunta, nosotros ponemos a disposición como para hacer algún comentario. No. Más acá. Bueno, tendría muchas cosas para comentar y porque también con cada uno de ustedes, un poquito más con Laura, también tenemos un camino recorrido. Pero no, me voy a limitar a el comentario, que en realidad es más bien como una sugerencia, porque vos hablabas, Laura, ahora tenemos que enfrentarnos a los 90 años de la Guerra Civil Española, ¿no? Y yo hace ya tiempo que vengo pensando cómo, por razones obvias y lógicas, porque somos hijas e hijos de la colonización española, hablamos español, no hablamos árabe, no nacimos en el Mediterráneo, pero a mí siempre me ha llamado curiosamente la atención eso de que los años de la Guerra Civil Española, que tan bien conocemos y con los que empatizamos y leemos y estudiamos y nos llevamos películas, son los mismos que coinciden con la gran revuelta árabe palestina, ¿no? Y capaz que ahora con la película esta, Palestine 36, capaz que ahora ya la gente le empieza a resonar más y le empieza a conocer, pero hasta quizá antes de la película de Ahmad Yassir no había mucha gente que vinculara esas cosas. Yo tampoco. Hace realmente pocos años cuando empecé a pensar, pucha, son exactamente los mismos años de la gran revuelta árabe
¿Y qué sabemos de la gran revuelta árabe en relación a lo que sabemos de la guerra civil española? Pero por razones obvias, ¿no? Que no era necesario explicar. Bueno, ese era el comentario. Entonces, como que capaz que el desafío en este 90 aniversario es empezar también a vincular las letras. Y la pregunta era, en parte me parece que Laura al final lo dije a entender, pero no del todo. La pregunta era si la enseñanza de la temática en la clase tuvo un antes y un después, o cambió algo antes y después del 7 de octubre y de esta fase del genocidio acelerado que no empezó el 7 de octubre. Y lo último que me importó decir fue agradecerles y felicitarles por la iniciativa, me parece genial. Sobre todo por apuntar a trabajar esto en el aula y en enseñanza secundaria. Bravo. Sí, vale. Y mira, a mí me ha pasado que yo no noto mayor sensibilidad por el tema, o sea, a mí me pasa realmente que acá me estaba acordando incluso de Ghassan Kanafani, que hablaba de la lucha de clases, ¿no? A la hora de... Yo trabajo hace muchos años en Canelones, en liceos de contexto, y bueno, hay otras opresiones, ¿no? Que son de clase. Entonces, en todo momento yo lo primero que encuentro es empatía. Siempre me pasó que encontré empatía, ¿no? Empatía, indignación y a su vez curiosidad por seguir informándose. Me pasó que después del 7 de octubre me llamó un estudiante que consiguió mi teléfono y me llamó y me dijo, pero un estudiante con el que yo había tenido grandes discusiones, no por Palestina, ¿no? Y me dijo, gracias a las clases de historia de haber estudiado Palestina, hoy sé de qué lado puedo mirar esto, ¿no? Y yo dije, bueno, puntito, ¿no? Es como granito, ¿no? Entonces, a mí eso también me ha interpelado, ¿no? El lugar que he tenido yo en estos 2 años, en estos 3 años, y bueno, yo siempre digo que mi trinchera es la clase, ¿no? Es el aula y es el enseñar la historia palestina. Y la verdad que ahí, María, recojo esas cosas, ¿viste? Y si cambió o no con respecto al 7 de octubre, bueno, te diría que no, que la sensibilidad sigue siendo la misma, que la comprensión de la opresión, del colonialismo y de todo lo que está sucediendo en Palestina desde hace más de 70 años no ha cambiado con respecto, al contrario, creo que hoy en día no pueden creer y no entienden y también tienen bronca con respecto a lo que ha sido el genocidio hasta el día de hoy, ¿no? O sea que en realidad con respecto al 7 de octubre, no, y también yo en la clase también sentí que era como un poco explicar no es justificar, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Que también explicar el 7 de octubre nos lleva como a ciertos lugares que a veces generan como un poco, y la verdad que no, en ese sentido al contrario, más compromiso y buscan más información y tratan de seguir como sumando a lo que ellos entienden que pasa en Palestina hoy. Mi experiencia es distinta. Yo doy clase de historia del arte y ahí en realidad un poco lo que cambió es el lugar o las ganas que tuve yo de que ese tema estuviera sí o sí en mi programa. Entonces, en general, me adaptaba como al momento cronológico, me adaptaba a los tiempos del programa y entonces desde que dejé de dar cuarto no volví a la historia de Palestina. Dar historia del arte te da la posibilidad de elegir en qué lugar y dónde hacer foco y en qué imágenes centrarte para reflexionar sobre qué temas. Y en mi práctica docente sí cambió. Ahora no puedo pasar por un programa sin que eso aparezca. Y siento que igual hay algunas palabras, algunas cosas que empiezan a pasar en los liceos. Yo trabajo con bachillerato. Algunas cosas que tienen que ver no con la reacción que tienen cuando das el tema, pero sí con información que ellos traen, que hace que esté mucho más presente. En ese sentido, viene ya desde ellos. Hace 1 mes y medio, 2 meses, un grupo de estudiantes que tengo tenía que hacer como una especie de cartografía sobre las cosas que les preocupaban. Y
en un 70% de esos mapas que armaron aparecía Palestina. Y que sé que de repente hace 5 años eso no sucedía. Nada, porque vos decís, Lau, es la primera vez que comparto esto y yo lo que siento es que ha habido un goteo desde que te conozco de hacer materiales. O sea, miro y reconozco cosas que ya hace años que compartís. O sea que lo primero es que esto da. Hoy tendrá un formato ilustrado, cuadernillo, ¿no? en otro soporte. Pero toda la que venís pensando me parece que hace rato que sos muy generosa y que quienes hemos trabajado en algún momento contigo siempre, todos hemos guardado una fichita en un momento de compartir. Entonces eso me parece que no, yo no siento esto día 1, perdón, me parece que acá hay un trabajo, es decir, estos pedacitos son años y que siempre fuiste generosa y siempre te expuso. En este concepto vos planteás de exponerse. Eso para agradecértelo, porque yo pienso que desde que conocí mi mirada sobre este tema, volcó para otro lado, ¿no? Cada una cosa que tiene nosotros nos conoce la otra. Entonces, yo lo que yo también, pero ahí no está mi tío, y ahora me decía, no. Yo decía, pero ahí no está, qué cosa, 2 años atrás, y ahora me voy a un lugar, no con la gente. Tan solo. Quiere decir que a partir de encuentro contigo me parece que al menos mi mirada, bueno, eso siempre es el efecto dominó que tiene sobre todo la gente que tiene que estar eso, gracias de años, gracias hoy por la intención yo que mucho más poca pulga con un lugar no hay nadie o sea, me doy cuenta que yo ya entro tipo cubano, entonces creo que lo asumo con relación política, entonces ahora cuando había el yo no sé, estaba en mi y me pasa lo mismo que Mariana. Entran y las cosas no pasará todas. En momentos impensados, ¿viste? Pasa una. Yo te voy a decir, claro, porque esto no es llegado. No, o sea, acá me parece que esa alerta gasa, yo creo que después de que está mucho más activada. Yo la veo más activada, ocupada, prendida. Gracias, es una belleza.